Viernes 9 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con información sobre las elecciones generales 2021. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, consideró como un deber patriótico garantizar la sucesión constitucional en el marco de un proceso electoral totalmente transparente. Estas declaraciones las formuló durante el recibimiento protocolar de los observadores internacionales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, garantizó ayer la transparencia de los próximos comicios y consideró como un deber patriótico de su institución asegurar la sucesión constitucional de las autoridades elegidas. Es para nosotros muy importante este evento del día 11 porque debe permitir que el país cumpla su deber constitucional a través del Estado, a través de los órganos del Estado, de asegurar un recambio democrático de las autoridades que han de regir los destinos del país durante los próximos 5 años. Es un deber patriótico que tenemos los integrantes del sistema electoral. Y lo estamos cumpliendo a pesar de todas las dificultades, a pesar incluso de la inquina y de los ataques de que hemos sido algunos objetos. Y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro deber. Estas declaraciones fueron vertidas durante el recibimiento protocolar de los observadores internacionales en el Hotel Casa Andina, donde participaron además diversas autoridades del sistema electoral y político. En dicho evento, Salas Arenas expresó además la disposición del Jurado Nacional de Elecciones de brindar a sus invitados toda la información del actual proceso electoral a fin de que puedan realizar su labor de la mejor manera. Todas las puertas del Jurado Nacional de Elecciones, y entiendo también de RENIEC y de OMPE, están abiertas para que ustedes puedan hacer su labor de búsqueda y de indagación. Ustedes tienen, desde luego, como observadores expertos, sus protocolos y sus formas. Síganlas con libertad. Nosotros no vamos a colocar un biombo para que no se mire algo. Ustedes pueden mirar lo que deseen mirar, porque nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. Por otro lado, consideró que aún hay temas por rectificar, como la legislación electoral deficitaria, que implica una concentración de facultades en el ente electoral. Aspiramos a que el Parlamento Nacional escuche a los organismos internacionales que claman por hacer que el proceso de revisión jurisdiccional de los reclamos tenga un mejor porvenir, que se eviten las exclusiones por el Jurado Nacional de Elecciones, que esto sea obviamente un trámite que deba realizarse no como exclusión sino como responsabilidad para quienes cometan falacias o delitos incluso al momento de su inscripción. Finalmente, agradeció la presencia de los observadores internacionales y enfatizó que toda observación y sugerencia realizada en este proceso será atendida de manera inmediata. Y en esa misma línea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones destacó los avances tecnológicos desarrollados para la revisión de las actas electorales tras los comicios. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, destacó como un importante avance tecnológico la visualización digital y detallada del acta electoral para la mejor resolución de las observaciones y cuestionamientos tras los comicios. Nuestro sistema ahora, virtualizado completamente, va a recoger el acta escaneada y va a permitir el análisis ya no a la simple capacidad visual de una persona que, como en mi caso, es miope y estigmática, que puede mirar con dificultad. Ahora vamos a poder utilizar el sistema para extender la cifra, la marca o la duda que exista sobre lo que se escribió, lo que se colocó, lo que se puso.
De modo que las posibilidades, la pertinencia de los cuestionamientos, porque podrán haber cuestionamientos, pero la claridad con que se va a resolver ahora es infinitamente superior. En tal sentido, descartó las posibilidades de un fraude electoral, como pretenden señalar algunos sectores políticos. Ahora podremos exhibir a los interesados la decisión y la fotografía, la fotocaptura de aquello que se cuestionó y por qué se resolvió. De modo que no hay posibilidad alguna de fraude. No hay ninguna posibilidad de fraude. El fraude es un término que se viene manejando hace tiempo de modo interesado y no puedo ni debo decir más. El fraude es un concepto que hiere la democracia y que descalifica a quienes estamos efectuando la labor de dirección de este proceso para respetar la voluntad popular. Salas Arenas, quien recibió ayer a los observadores internacionales en un evento protocolar en Miraflores, expuso un balance de la labor realizada por la institución electoral para las elecciones generales 2021. Durante su ponencia en el Hotel Casa Andina en Miraflores, destacó el despliegue de 16.638 fiscalizadores de mesas de votación para el 11 de abril, además de 195 fiscalizadores provinciales y 104 técnicos. También resaltó el 1.000.000 de visitas a la plataforma de voto informado que permite guiar al elector para conocer a su candidato y emitir un voto responsable. Y por su parte, el jefe de la OMPE calificó como valiosa la participación de los observadores electorales internacionales en el marco de las elecciones generales en el Perú, la cual se lleva a cabo en medio de esta emergencia sanitaria. Quiero agradecerles de manera encarecida haber tomado esta decisión de poder venir en este contexto al Perú. Para nosotros es un honor tenerlos, para nosotros es un honor recibirlos, y para nosotros va a ser un gusto aprender de ustedes, porque las misiones de observación, como me ha enseñado Joseph Thompson desde hace 20 años, ¿no es verdad?, que los conocemos, generan este círculo virtuoso de aprendizaje mutuo, ¿no es verdad? Y gracias por todas las observaciones y los aportes que ustedes vayan a hacerlo, como lo hizo el doctor Salas hace unos minutos y como seguramente lo hará Carmen en unos minutos. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier observación que nos permita mejorar. Así dio la bienvenida a los observadores internacionales el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, quien en su intervención además resaltó los protocolos aprobados para estas elecciones y las líneas de acción implementadas en este contexto. Respecto de cómo hacer elecciones en pandemia. Y no podemos dejar de señalar que ese aprendizaje ha sido a partir de la experiencia de los más de 89 procesos electorales que hemos tenido en el mundo en un contexto COVID y de los fascículos que CAPEL, liderado por nuestro querido Joseph Thompson, y la OEA con instrumentos adicionales e IDEA Internacional con la sistematización de información nos han permitido aprender para poder llevar a cabo estas elecciones en, como bien planteaba nuestro presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, en un contexto muy complejo. De la misma forma, saludó el trabajo en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones para lograr que el proceso electoral se lleve sin inconvenientes. Agradecer la inmensa generosidad del magistrado y presidente del Jurado Nacional de Elecciones, don Jorge Luis Salas Arenas, con quien venimos coordinando, tanto con él como con Carmen, de manera muy estrecha este proceso electoral. Todo lo que hoy día podamos presentar es fruto de esa coordinación. Y yo le estoy eternamente agradecido al doctor Jorge Salas Arenas por siempre tener la puerta abierta para cualquier coordinación y brindarnos a la OMPE todas las facilidades. Pero estamos absolutamente seguros que el 11 de abril próximo vamos a tener una elección segura y tranquila como el país reclama. Hemos hecho todo, lo seguiremos haciendo en los días que restan, en los pocos días que restan, y el 11 de abril ya la elección está en manos de los ciudadanos.
Cabe destacar que el mencionado evento lo realizó el Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de dar a conocer el trabajo de los entes electorales a ojos internacionales. Y para ofrecer información oportuna sobre el desarrollo del acto electoral, el Jurado Nacional de Elecciones implementará la sala virtual de prensa el día de las elecciones generales. Especialistas y voceros brindarán reportes de incidencias y entrevistas durante todo el día. El próximo domingo 11 de abril, día de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones pondrá a disposición de los medios de comunicación la sala virtual de prensa para brindar información oportuna acerca del desarrollo del acto electoral en todo el país. En un ambiente especialmente diseñado en la sede del JNE Jesús María, los especialistas y voceros de la institución ofrecerán 4 reportes durante el día, así como entrevistas a los medios informativos y al canal de JNE-TV respecto de las incidencias del proceso electoral. Para seguir la transmisión de esta sala de prensa virtual deberán hacerlo a través de JNE-TV y las redes sociales. La sala virtual de prensa estará disponible desde tempranas horas de la mañana, así aproximadamente a las 8:30 horas se ofrecerá el primer reporte del acto electoral con información sobre la instalación de las mesas de sufragio y otros detalles del proceso. Otros reportes se brindarán alrededor de las 12:30, 4:30 y 7:30 de la noche, con detalles de las incidencias ocurridas, el avance del proceso electoral y el estado del acto de escrutinio de los votos respectivamente. De esta manera, el JNE que preside Jorge Luis Salas Arenas implementa recursos tecnológicos a fin de ofrecer a los medios de comunicación y la ciudadanía información oportuna y transparente sobre las elecciones generales 2021. Bien amigos, en el siguiente reporte Carolina Díaz nos informa cómo se distribuye a nivel mundial el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Adelante Carolina. Gracias por el pase, Paloma. Como sabemos, en estas elecciones los peruanos que residen en el exterior sufragarán para escoger no solo a la dupla presidencial, también por primera vez elegirán a 2 representantes para el Congreso de la República. Actualmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil publicó el Boletín Estadístico Electoral en el cual figuran un total de 997.033 peruanos residentes en el exterior. Ahora veremos a la población de peruanos en los 5 continentes. Comenzamos con América, en la cual figuran 661.287 electores, entre los cuales el 52.6% son mujeres y el 47.4% son hombres. Seguimos con Europa, donde figuran 292.283 peruanos, 59.5% son mujeres y 40.5% son varones. Rápidamente nos vamos a Asia. Podremos ver ahí que hay 36.918 peruanos que residen en ese continente, en el cual hay una mayoría de hombres con 52.7% en comparación con las mujeres que representan el 47.3%. Vemos ahora a Oceanía. Con 6.215 electores, 57% son mujeres y 43% son varones. Finalmente, con una población menor, está África, con solo 330 peruanos residentes, entre ellos 53.9% mujeres y 46.1% hombres. Esta es la población electoral entonces que votará este domingo 11 de abril en las urnas en su país de residencia. Hasta aquí conmigo y volvemos con más información electoral. Gracias Carolina, muchísimas gracias. Veamos ahora un mensaje del presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre el día de las elecciones generales 2021, el próximo 11 de abril. Conciudadanas y conciudadanos, este 11 de abril todos tenemos una cita con la historia del Perú. Hay que ir a votar ordenadamente, respetando los protocolos de bioseguridad y en la certeza en que el poder del voto de cada quien ayudará al crecimiento y el engrandecimiento de la patria. Votemos razonablemente, pensando en la familia, pensando en el futuro.
todo sea por el Perú. Y para hablar sobre garantías, restricciones y delitos electorales en el día de las elecciones generales 2021, nos encontramos con el doctor José Tello Alfaro. Él es director ejecutivo de INICAM y para nosotros, como siempre, es un gusto darle la bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Paloma. Es un gusto estar con ustedes a través de JN Noticias. Doctor, en el marco de cada proceso electoral rigen una serie de garantías. Algunas ya comenzaron, como es el caso del silencio de las encuestas, y otras que rigen a partir de hoy y también a partir del día de mañana y, por supuesto, el domingo 11 de abril. Cuéntenos, ¿cuáles son estas? A ver, acá hay que tener en cuenta de que la legislación electoral, específicamente la Ley Orgánica de Elecciones, que viene desde los años 90, tiene una serie de supuestos que pueden resultar a la fecha algo anacrónicos. Por ejemplo, ha entrado en vigencia la prohibición de publicación de encuestas de opinión pública relacionadas a intención de voto. Este tipo de encuestas ya no pueden ser publicadas desde el día domingo 4 de abril, justo a las 23:59 horas, venció el plazo para publicar la última encuesta y el silencio empezó desde las 00 horas del día 5 de abril. Pero hay que tener en cuenta algo y hay que recordar un poco ciertas situaciones complicadas como las que se dieron en las elecciones generales de 2016, cuando, por ejemplo, el diario El País sacó una encuesta y la hizo conocimiento, bueno, de España, y obviamente eso fue previamente a la elección. Se pueden acceder a encuestas, sí, se hacen encuestas, se están haciendo incluso en este momento encuestas, pero la verdad ya no pueden ser ni publicadas ni divulgadas en el país de acuerdo a la normatividad electoral. ¿Cuáles son las implicancias? Y me gustaría detenerme rápidamente en esto. En primer lugar, va hacia lo que vendría a ser la difusión como una parte, en este caso, de un análisis, por ejemplo, que estaría prohibido de elucubrar sobre cifras de la última elección. Si, por ejemplo, voy a un medio de comunicación y hablamos sobre la intención de voto, no podría ni mencionar una sola cifra, ni tampoco podría mencionar una fuente, porque evidentemente estaría incurriendo en el supuesto de difusión de la encuesta. Y lo que está sancionado, se considera una infracción, es publicar y difundir encuestas. Entonces, esta situación es bastante complicada porque los tiempos actuales demandan dos cosas. Primero, estar a tono con el flujo de la información. La información ya no es como en los años 90, ahora fluye muy rápidamente. En el extranjero saben probablemente cómo va la intención de voto en Perú un día antes de la elección y tienen más claro el panorama, y eso va a rebotar acá por el mundo globalizado. Pero por otra parte, está también el denominado voto estratégico, que permitiría que los electores voten por determinados candidatos que tienen más opciones de pelear una segunda vuelta electoral. Y eso sería interesante porque de alguna otra manera, sobre todo en la elección congresal que se resuelve en primera vuelta, ayudaría a que haya un voto muy bien direccionado hacia determinados partidos que tengan opciones serias de tener representación en el Congreso. Entonces, por ejemplo, quizás eso podría ser realmente una medida como para evitar la fragmentación. Ahora, esto, por ejemplo, evitaría que ocurran situaciones como las elecciones congresales del año 2020, las congresales extraordinarias, donde más o menos el 30-31% de la votación válidamente emitida para el Congreso de la República fue hacia partidos que no superaron el 5% del umbral para acceder a escaños en el Parlamento. Partidos que, dicho sea de paso, de haberse aplicado la restricción que establece esa valla del 5% de la ley de organizaciones políticas, hubiesen perdido la inscripción de su inscripción, su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas. Claro, esa norma no se aplicó porque era una elección atípica, no era una elección general. Pero, por ejemplo, situaciones de este tipo podrían corregirse simplemente con un tema de transparentar y además también de permitirle al elector que piense su voto y lo oriente. Correcto, pueden haber críticos del voto estratégico, pero a mí me parece que una coyuntura donde tenemos un sistema de partidos políticos totalmente fraccionado, esto sería algo saludable. Bien, doctor. En todo caso, habría que revisar esa normativa electoral, ¿no? Respecto al silencio de las encuestas. Ahora, respecto a las otras restricciones y garantías que se aplican en el marco del proceso electoral, ¿cuáles son las que rigen a partir de hoy, viernes? A partir de hoy, viernes, por ejemplo, está rigiendo a las 23:59
el impedimento a hacer cualquier tipo de propaganda electoral. Hasta el día de ayer, jueves, a las 23:59, regía o se podía dar la posibilidad de los denominados mítines de cierre de campaña, que dicho sea de paso estaban restringidos por la norma sanitaria que ha dado el gobierno central, que impide justamente las aglomeraciones y las actividades políticas o de otra índole que impliquen aglomeraciones de personas, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, hoy día rige esa restricción y mañana sábado es un momento en el cual todos tenemos que pensar realmente dónde, o mejor dicho, hacia dónde vamos a orientar nuestra votación, sea en la elección presidencial, congresal o de Parlamento andino. Hay que recordar que mañana, a partir de las 8 de la mañana, hasta el día lunes, a las 8 de la mañana, rige también la restricción de expendio de alcohol, lo que se conoce como la famosa ley seca, que no es lo mismo que un impedimento del IVAR. O sea, las personas, hay que ser bastante claros en esto, pueden consumir licor, lo que está prohibido es el expendio, la venta de licor. ¿Ya? Entonces, eso más o menos como para contextualizar y estar bien claro que en el día de la elección, bueno, se entiende pues que tenemos que llegar lo más fresco posible para poder decidir bien quiénes van a ser nuestros gobernantes. Bien, en todo caso, si volvemos un poquito al tema de la restricción de propaganda política en estos días, precisamente que hoy vence, esto también incluye las apariciones en los medios de comunicación y las notas periodísticas, ¿verdad? Totalmente, claro, claro que sí, muy buena precisión la que hace Paloma, porque efectivamente no se pueden hacer notas sobre candidatos. Lo que podría hacerse eventualmente es hablar de la rutina que van a tener los candidatos. Eso no es ningún problema porque los medios de comunicación podrían decir cuál es la agenda del candidato, si es que va a tomar desayuno con su familia, si es que se va a trasladar a su centro de votación a la hora que indican de acuerdo a su número de DNI. Recordemos que eso se está previendo ahora, tenemos que ir a votar en un horario segmentado. Entonces, esas cosas creo que sí son de interés público y se podrían comentar, pero evidentemente lo que tenga que ver con las propuestas del candidato, las críticas que un candidato haga contra otro candidato, en fin, esas cosas sí totalmente descartado porque de alguna otra manera entra pues en una dinámica de campaña que ya termina hoy día a las 23:59 horas. Claro, es muy importante tomar en cuenta esto, doctor. Ahora sí vamos un poquito al marco de los delitos electorales. Ya el mismo día de los comicios, ¿qué está prohibido hacer? Bueno, está prohibido evidentemente la suplantación, hay que tener bastante cuidado porque va a haber de alguna otra manera con esto de la bioseguridad, el uso de la mascarilla va a ser restricto y podría haber malos entendidos con el tema de la confusión, o sea, o mejor dicho, de la suplantación. Claro, sí, doctor, ya que usted toca este tema, claro, OMPE ha dado una medida, ¿no?, para que se retiren por 10 segundos la mascarilla sin respirar, sin hablar y puedan identificar a esta persona para evitar las suplantaciones. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, interesante, pero tiene que ir cotejado con la norma nacional también. Porque lo que no puede hacerse, y en eso creo que fue bastante claro el jefe de OMPE, es impedirse que las personas circulen para ir a votar. Es un derecho ciudadano y se ejerce. Pero el hecho de quitarse la mascarilla para ser identificado podría generar pues, problemas para algunas personas que se pueden negar y con cierta razón. Entonces, esto creo que es una situación muy novedosa que va a tener que enfrentar la OMPE con el profesionalismo que le caracteriza. Pero sí, podría ser caso de personas que se nieguen rotundamente a quitarse la mascarilla. Y es bien difícil que se pueda ir contra eso. Ahora, si se diese una situación de ese tipo que esperemos sepa controlar la OMPE, también hay que estar muy atentos con las suplantaciones porque podría ser el caso de que un familiar vaya a votar por el otro a efectos de evitarle la multa. Hermanos, primos, ¿me entienden? Situaciones de ese tipo. Y eso sí es un delito, evidentemente, pero aparte también es una situación que se podría dar con cierta normalidad en la coyuntura actual en la que vivimos. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, porque no es que impacte en la votación, esta es una votación de millones de electores. Estos casos pueden ser casos aislados, pero se podrían dar situaciones bastante particulares en torno a este tipo de accionar. Perfecto. ¿Cuáles son los otros delitos electorales de este mismo día de los comicios, doctor? Bueno, recordemos claramente que la violencia, el destruir material electoral, el impedir la votación,
constituyen delitos electorales. Están perfectamente tipificados en la normatividad penal y tanto en el Código Penal como en la propia Ley Orgánica de Elecciones, que también tiene una parte penal. Entonces, sí hay situaciones pues, que se podrían configurar y que evidentemente serían contrarias, reñidas con lo que es el derecho. Hay que tener bastante cuidado con todo eso. Es importante. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y finalmente usted puede hacer un llamado a los electores a acudir a las urnas de manera responsable y también a evitar este tipo de infracciones a la norma. Claro, el llamado es a que simplemente concurran. Mi sugerencia como ciudadano, más que como especialista en materia electoral, es que concurran a las urnas y voten por una determinada opción. Sé que el ciudadano promedio puede estar molesto, sé que hay muchas personas que por ahí desean votar en blanco, pero lo ideal es que voten por una determinada opción. Pero hagan un voto responsable. Ese es uno. Dos, que respondan al esfuerzo que está haciendo la OMP, que está haciendo el jurado, que ha hecho el RENIEC, pero principalmente la OMP, que es el gran protagonista, por decirlo de alguna manera, de los tres organismos electorales ese día porque ejecuta el proceso electoral. Se han preocupado de tener un horario escalonado para la votación, se han preocupado de tener mayor cantidad de locales para que se pueda votar, se han preocupado de que haya mayor cantidad de mesas y distanciamiento social, han recogido la experiencia de muchos países para asegurar que el flujo de electores no genera riesgos de contaminación. Si las personas van con su lapicero, con las mascarillas, con el protector facial, en los horarios establecidos, si se prioriza el adulto mayor, si los miembros de mesa, más allá de los 120 soles que se le van a dar, están a las 6 de la mañana para cumplir con su deber, creo que todo va a funcionar bien en esta elección que es tan atípica, que tiene un horario extendido desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En consecuencia, me parece que este es un llamado también a la conciencia ciudadana. Hay cosas que ninguna ley va a poder corregir siempre y cuando no haya actitud ciudadana. Acá creo que el marco legal se ha extendido para una elección en pandemia, tiene la rigurosidad que muchas veces se ha analizado acá en el Jurado Nacional de Elecciones desde una perspectiva técnica, es el marco legal adecuado para este proceso COVID-19, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, a cumplir con nuestro deber ciudadano. Es sumamente importante eso. Así es. Sí, efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNTV. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. Amigos, hacemos una pausa y volvemos. Gracias, doctor. Amigos, muchísimas gracias por continuar en JN Noticias. La jefa del RENIEC resaltó la importancia de los observadores electorales internacionales en el proceso electoral para mejorar los posibles errores. Veamos. Durante la ceremonia de recibimiento a los observadores electorales internacionales, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, resaltó la importancia de que el proceso electoral sea supervisado también por miradas internacionales en pro de unos comicios transparentes. Agradecemos muchísimo el hecho de que hoy puedan estar presentes con nosotros. Sabemos que justamente la observación que ustedes van a hacer es parte de darle legitimidad a nuestras elecciones. En un momento de pandemia, en un momento en donde tenemos una segunda ola todavía, es cuando los ciudadanos necesitan más saber que sus funcionarios están actuando correctamente. Y no vale que uno se observe a sí mismo. Siempre son ojos externos los que nos pueden decir qué hicimos bien, qué buenas prácticas podemos continuar, pero también qué podemos mejorar. Resaltó las actividades del RENIEC para la realización del padrón electoral, que es base para la participación de los comicios generales. Actualmente el Perú cuenta con 25.287.954 electores, personas que van a votar. Como población somos poco más de 35 millones, ¿no? Casi 10 millones de niños y adolescentes. Y de estos 25 millones, 24 millones votan a nivel nacional y casi 1 millón lo hacen en el extranjero. Como dato adicional, la jefa del RENIEC informó que tiene como reto pendiente la masificación del DNI electrónico. En el próximo mes estamos saliendo con el Plan Nacional de Identidad Digital para los Servicios Digitales, que implica la masificación del DNI electrónico. Esperamos para fines de julio hacer un corte en Perú
donde el único documento nacional de identidad que comience a emitirse sea el documento nacional electrónico, incluso para los niños. Bien, les compartimos ahora el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante. Bienvenidos al ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Soy Juradito y hoy les hemos preparado un programa muy especial con harta información que les será muy útil. Primero, veamos qué aspecto del sistema electoral habrá escogido Paloma para ilustrarnos. Hola Juradito, hoy quiero explicarles qué es el Pacto Ético Electoral. Muy bien, Palomita, adelante. El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor suscrito por los representantes, candidatos y candidatas de las organizaciones políticas participantes en cada proceso electoral. Además, por las instituciones adherentes, cuya finalidad es generar consensos políticos y pautas de comportamientos éticos. Promover el respeto recíproco, la transparencia y los valores democráticos de las organizaciones políticas, convirtiéndose en un compromiso con la sociedad para el fortalecimiento ético del proceso electoral. Asimismo, busca fomentar el voto informado de la ciudadanía. El Pacto Ético es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que surgió con el propósito de que las organizaciones políticas lleven a cabo sus campañas electorales de manera alturada y de forma a que resalten las propuestas de los candidatos y candidatas. Para las elecciones generales 2021, entre los acuerdos suscritos por las organizaciones políticas está priorizar en las campañas el uso de plataformas virtuales y mecanismos alternos no presenciales, cumpliendo estrictamente con las normas sanitarias establecidas para la prevención de la COVID-19. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral es el encargado de velar por los compromisos asumidos en este documento de honor. Muy bien, Paloma, tú siempre tan ilustrativa. Ahora nos enlazamos con el estudio del canal del Jurado Nacional de Elecciones, donde Kerstin Nina nos tiene novedades. Gracias por el pase, Juradito. Te cuento que el Jurado Nacional de Elecciones está promoviendo para estas elecciones la campaña Tu voto tiene poder. Por ello, les presentamos el siguiente video. Adelante. El Jurado Nacional de Elecciones presenta la campaña Tu voto tiene poder. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada 5 años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral. Con nuestro voto podemos cambiar muchas cosas y la campaña Tu voto tiene poder busca inspirar a los peruanos que estamos para grandes cosas. Mírenlo. Sí, otra vez las elecciones, las expectativas, las esperanzas. Pero, ¿qué buscamos en verdad? El héroe no es el que siempre gana, es el que cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el humilde que se vuelve grande, es el pequeño que crece y que nos inspira. El Perú que quieres necesita tu voto informado y consciente. Bendito sea el orgullo con el que las peruanas y peruanos una y otra vez nos levantamos, para así hacer sentir el deseo y la voluntad de un pueblo. Somos libres, somos fuertes, seámoslo siempre. Infórmate, tu voto tiene poder para cambiar la historia. Bueno, Juradito, me despido. Gracias, Kerstin. Y como tú, hoy escogí despedirme también desde mi set y los reflectores. Saludos a mis fans y nos reencontramos en el próximo programa del ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Permiso. La necesidad de informarse para tomar una buena decisión al momento de ir a las urnas es el argumento principal del siguiente video elaborado por la Asociación Civil Transparencia. Veamos. Jenny sueña con vivir en un mejor país para todos y todas. El 11 de abril votará para elegir quién asumirá la presidencia. Los 130 curules del Congreso
y los 5 miembros del Parlamento andino durante los próximos 5 años. Ella sabe que tomará una decisión importante. Por eso, aunque son momentos difíciles por la crisis económica y la emergencia sanitaria de la COVID-19, todos los días dedica unos minutos para informarse y cumplir con su deber de dar un voto responsable. Para fortalecer la democracia y la representación política, es importante que todos y todas nos informemos de las candidaturas. Por eso, Jenny invita a sus familiares y amistades a informarse sobre los próximos comicios. ¡Haz como Jenny! Infórmate ingresando a la web de Transparencia y decide bien. La Agencia de Noticias Andina nos comparte un informe en el que recuerda a los ciudadanos cómo y cuándo solicitar una dispensa electoral. Veamos. Los trámites para justificaciones y dispensas por no votar podrán desarrollarse de manera virtual a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Procede el pedido de dispensa por motivo de salud, viaje por estudio o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de familiar directo y discapacidad física o mental. También por encontrarse en prisión, realizar alguna labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes. También es causal de dispensa estar en uno de los grupos de riesgo de contagio de COVID-19, es decir, tener más de 65 años o padecer enfermedades determinadas. De igual manera, a quienes presenten temperatura superior a 37.5 grados. Para el caso de los miembros de mesa, en caso que los trámites sean virtuales, se podrá hacer en el siguiente enlace. Las mujeres embarazadas y madres lactantes podrán tramitar de forma gratuita su excusa para el ejercicio como miembro de mesa. Se incluyen quienes pertenezcan a grupos de riesgo para el COVID-19, como los mayores de 65 años y con comorbilidades como diabetes, hipertensión, entre otras causales. Amigos, y desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales instan a los jóvenes a acudir temprano a las urnas para asumir el cargo de miembro de mesa ante la ausencia de los miembros titulares. Recordó además un incentivo de 120 soles. Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exhortó a los jóvenes electores a llegar más temprano a los centros de votación este domingo 11 de abril. Día que se celebran las elecciones generales 2021, para que puedan asumir la función de miembros de mesa ante la eventual inasistencia de ciudadanos que fueron elegidos para ejercer este cargo como titulares o suplentes durante la jornada electoral que se desarrollará en medio de la pandemia por la COVID-19. El funcionario recordó que todo aquel ciudadano que asuma las mesas de votación recibirá el bono de 120 soles. Además, mencionó que de tocarle cumplir la función, se procederá con los protocolos de seguridad y prevención ante el coronavirus establecidos por la OMPE para el desarrollo de todas las actividades en medio de los comicios. Bien, amigos, para hablar sobre el voto preferencial en las elecciones generales 2021, aplicación e implicancias en el nuevo Congreso, nos encontramos con la doctora Ana Neira. Ella es exsecretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Para nosotros es un gusto tenerla aquí nuevamente en JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte.
Bien, doctora, por favor, coméntenos qué es el voto preferencial y cómo se va a aplicar en estas elecciones generales. Mira, cuando nosotros vamos a votar, vamos a ir a votar el domingo, vamos a votar por 3 cargos, ¿no es cierto? Por la presidencia, por el Congreso y por el Parlamento andino. Cuando lleguemos a este cédula que tenemos enfrente, cuando nos centramos solo en el Congreso, vamos a ver que aparecen los símbolos de todos los partidos que presentan candidaturas y luego al costado aparecen 2 recuadros. Esos 2 recuadros son lo que nos permite poner un número. De acuerdo al lugar en que nos encontremos, hay diferentes números. Cuando nosotros hacemos uso de estos números, estamos aplicando lo que llamamos el voto preferencial. ¿Qué implica? Lo que implica es que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, decimos, ok, partido, yo quiero darte mi apoyo, pero quiero darle mi apoyo a una persona determinada preferentemente. Entonces, cuando haya que decidir quiénes de este partido tienen que ingresar al Congreso, va a comenzarse por quienes tuvieron más apoyo preferente de los candidatos. Pero lo que sí hay que tener claro, quería precisar, es que en estricto, digamos, primero yo le doy mi apoyo al partido, ¿no es cierto? Entonces, lo que se computa primero para determinar cuántos escaños tiene cada organización política es cuánto se ha marcado el símbolo del partido. Y solo en un segundo momento para definir quiénes de ese partido entran es que entramos a ver el voto preferencial. Esto, digamos, en términos comparados, se llama una lista cerrada y no bloqueada, ¿no? Porque en otros países lo que sucede es que uno solo marca el símbolo. Y en otros países, por ejemplo en Ecuador, lo que pasa es que uno puede marcar candidatos de varios partidos siempre que no supere un determinado número, que es una lista abierta. Claro. Nosotros tenemos solo la posibilidad de marcar un solo partido y en ese lugar, si queremos, poner 1 o 2 personas que le damos nuestro voto de manera preferente. Pero lo que sí hay que tener claro también es que en la cédula no hay fotos. Entonces hay que irse memorizando previamente el número que uno quiere apoyar, porque no va a encontrar ahí la foto para que pueda ubicarlos y acordarse de quién es de cada partido, ¿no? Claro, y en el caso de circunscripciones más amplias como la de Lima, hay mayor cantidad de números, ¿no? Bien, ahora, ¿desde cuándo se aplica este voto preferencial en nuestro país? Mira, desde el 78 ya tuvimos voto preferencial. En realidad ha sido una regla, ha sido muy difícil pensar siquiera en la posibilidad de cambiarlo o de repensarlo, porque claramente lo que mucha gente dice es que esto le permite al ciudadano o a la ciudadana elegir directamente a quién le quiere dar su apoyo, ¿no? Pero lo que también es cierto, y por eso muchos hemos estado a favor de su eliminación, es que el problema con el voto preferencial es que no permite consolidar un discurso partidario, un discurso de una organización que es la que nos tiene que representar en el Congreso a través de bancadas. El problema es que se vuelve todo muy individual y a veces eso dificulta la rendición de cuentas, dificulta el llegar a acuerdos, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por las que muchos, como decía, hemos pensado que habría que considerar eliminar, ¿no? Otro de los argumentos que se habla como desventaja de este voto preferencial y por la cual se plantea su eliminación es el hecho de que no genera una verdadera paridad y alternancia, y es precisamente lo que buscamos en nuestro país para darle mayor participación a la mujer. Claro, en realidad lo que sucede con el voto preferencial es que permitía o digamos, habilita a que nuevamente nosotros como ciudadanos podamos cambiar el orden en que ha venido la lista. Entonces, claro, en unas listas como son ahora, que tenemos 50% de hombres y 50% de mujeres ubicados alternadamente, el orden sí es importante. Entonces, si yo uso mi voto preferencial y, por ejemplo, solamente voto por hombres, estoy afectando la posibilidad de que más mujeres ingresen al Congreso. Ahora, esta elección va a ser interesante, ¿no? Porque esta elección tenemos por primera vez la paridad y alternancia en las listas, pero además tenemos todavía voto preferencial. Entonces vamos a tener que medir cómo esos dos elementos interactúan. Nunca hemos tenido los dos elementos juntos, ¿no? Entonces vamos a ver post-elección cómo son los resultados, si incrementan la participación de mujeres, si la disminuyen, y eso también tendrá que tomarse en cuenta para ya el 2026, cuando ya no tendremos voto preferencial. Bien, ahora respecto a la competencia interna de las organizaciones políticas, también generaría un problema como mini campañas al interior de estas organizaciones y generaría también competencia desleal, digamos. Claro, lo que hace es que cada candidato lo que quiere es posicionar su número, no le importa mucho el número del otro o el discurso del partido, porque finalmente lo que quiere es que se les vote a ellos, ¿no? Eso es una complicación.
A tal caso, lo que en algún momento la Comisión de Reforma Política planteó es que este debate de competencia entre los candidatos no se dé en la elección ante la ciudadanía, sino se dé en todo caso en un momento previo, que son las elecciones internas, ¿no? Pero no en ese momento final en que ya se definen, que ya se determina quiénes son los electos congresistas en este caso. ¿El traspaso que se ha aprobado aquí en el país determina eso, que el voto preferencial se va a tener en estas internas? La idea era que sí. De hecho, bueno, ahorita esta regulación está todavía, digamos, está aprobada, nunca se ha aplicado. Habrá que ver finalmente cómo se plantea. En realidad esto era parte de la propuesta, pero me parece que estoy casi convencida que finalmente no está de manera expresa establecido dentro de lo que finalmente se aprobó. Pero sí lo que planteaba la comisión era esto, ¿no? De que se tuviera la posibilidad de que el voto preferencial pasara a tal caso a la elección primaria, la elección interna de la organización política. Con la aplicación del voto preferencial en estas elecciones generales 2021, ¿cómo ve el escenario del nuevo Congreso? Bueno, en realidad más que por el voto preferencial, creo que por la cantidad de apoyo que está recibiendo cada organización política se prevé un Congreso bastante fragmentado, ¿no? Como se sabe en el Perú, para que una organización política pueda tener escaños, tiene que tener más del 5% de votación a nivel nacional o 7 representantes en más de un distrito electoral. Por lo que se ha visto con las últimas encuestas publicadas el domingo, incluso en la proyección que hace Ipsos para el comercio del domingo, parecería que 12 bancadas van a ingresar al Congreso de la República. En general, siempre hemos empezado con 5 o 6 bancadas, y claro, a veces ha pasado que luego se han dividido, pero no como ahorita que empezaríamos con 12. Lo más que hemos tenido de empezar ha sido el 2020, que se empezó con 9 bancadas, pero claro, estábamos en una elección en que no había candidato presidencial, porque fue la elección por institución del Congreso. Entonces, ahí, claro, solo hubo candidatos congresales, y entonces hubo 9 bancadas, porque no tenías ese efecto fragmentador que muchas veces tiene, concentrador que tiene muchas veces la elección presidencial. Aquí lo que estamos viendo es fragmentación, 12 organizaciones políticas potencialmente, por lo menos. Esto obviamente habrá que ver si se confirma el domingo. Y en esa lógica, lo que va a suceder es que probablemente va a dificultarse en algunos casos arribar a algunos acuerdos. Vamos a ver cuál va a ser la agenda prioritaria de ese nuevo Congreso en esa lógica, pero creo que el voto preferencial a lo que va a ayudar a tal caso es que tal vez, ¿no?, dentro de cada organización política entren las personas que cada ciudadano o ciudadana considera mejores, pero siempre sabiendo, y eso hay que tenerlo muy claro, que en realidad lo prevalente, lo prioritario es por qué partido uno marca, porque eso determina cuántos escaños obtiene ese partido, ¿no? Entonces, en realidad, el escenario que se prevé es de un Congreso fragmentado, es lo más que podría decir, y un Congreso con 12 organizaciones políticas muy diferentes, con visiones distintas sobre el país, en términos económicos, en términos sociales, en términos de derechos. Así que vienen años, que en todo caso van a requerir mucho trabajo para arribar a consensos en los temas prioritarios para nuestro país, ¿no? Doctora, y claro, la recomendación para el elector ahora tiene que ir en ese sentido, en pensar bien a quién le vamos a dar nuestro voto, a qué partido en realidad, porque no solamente se trata de un candidato o 2 candidatos por los que vayamos a votar, sino en general de toda la organización política. Entonces, si consideramos que uno de estos candidatos no va con nuestra posición, con nuestra postura, no estamos de acuerdo con estos candidatos, deberíamos tachar o dejar de lado ese partido y buscar uno en el que prácticamente todos los candidatos estemos de acuerdo con él, ¿verdad? Sí, la idea es mirar con toda la lista, porque nuestro voto finalmente da respaldo al partido. Entonces, más personas entran por nuestro voto, con lo cual no hay que mirar solo al que nos gusta, sino también a todos los demás para ver a quién le estamos respaldando con nuestro voto. Pero además también, y esto valga decirlo, hay que tener claro que el hecho de que uno vote por una organización política hace que se exprese de manera directa a quién quiere, digamos, justamente respaldar. Por ejemplo, votar en blanco o votar nulo, lo que hace es reducir el universo de votos válidos, y entonces lo que pasa muchas veces es que, o lo que pasa en realidad matemáticamente, es que es más fácil para un partido político hacer que más escaños sean ocupados por sus representantes. Es decir, si por ejemplo el universo era 100 y calculábamos sobre la base de los 100, cuando 50 personas votan nulo, calculamos sobre la base de 50. Entonces, al que le requería, conseguir 10 votos, 20 votos entrar, ahora le va a requerir solo la mitad. Entonces,
hay que tener claro también el impacto que tiene nuestro voto, tanto de apoyo al partido, no solo al candidato que queremos, por un lado, y lo segundo es que cuando votamos nulo o blanco, lo que hacemos nuevamente es reducir la exigencia para un partido para poner candidatos en el Congreso. Es importante tener en cuenta las consecuencias finalmente de nuestro voto y de esta gran responsabilidad que tenemos los peruanos este 11 de abril. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, encantada de estar con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, estamos ahora enlazados con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos tienen su microinformativo nacional. Veamos. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 9 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. En Huancavelica, la ministra Silvana Vargas indicó que se están promoviendo las oportunidades productivas, principalmente la agricultura familiar, como parte del trabajo de articulación territorial y con el objetivo de contribuir a superar la pobreza en esta región. La ministra también señaló que junto al Midagri se están impulsando los comités de gestión regional agrarios. Venimos institucionalizando la agenda en el marco de la consolidación del Comité de Gestión Regional Agraria, el SEGRA, que ya está activo y en Huancavelica ya ha empezado a dar resultados. Lo que queremos es justamente garantizar que ese trabajo se sostenga en el tiempo. Es la primera región en la que vemos resultados concretos, se está avanzando mucho y que ha logrado, ¿no?, que esto ocurra. La voluntad política, la disponibilidad de un modelo técnico, un equipo que está totalmente comprometido, la voluntad de los dos sectores que acabo de mencionar y sobre todo el disponer de una hoja de ruta. Previamente, la ministra Silvana Vargas participó en la entrega de 1.000 balones de oxígeno a la red de salud de Angaraes. Estos balones de oxígeno, cuyo traslado fue gestionado por Midis, serán distribuidos en toda la región. Más de 160 adultos mayores y personas con discapacidad en el distrito de Pacocha, en Moquegua, vienen recibiendo de manera oportuna medicamentos y servicios priorizados a través de la red de soporte a Machay de este municipio, en convenio con el sector salud. Alejandra Valdivia, coordinadora de la red en esta región, nos brinda más información. El trabajo articulado con la Municipalidad Distrital de Pacocha y E-Salud ha permitido que los actores sociales y enfermeras puedan ir hasta la casa de personas con mayor riesgo de contagio para entregarles medicinas. Además, mediante este convenio también se monitorea de manera permanente su estado físico y emocional. En Moquegua, en la comunidad Calasaya, viven los esposos Sabas Castilla y Gualberta Salas, usuarios del programa Pensión 65. Ellos, a sus 84 años, han implementado un biohuerto de hortalizas que está creciendo con el tiempo. En el marco de la intervención Saberes Productivos del programa Pensión 65, compartirán sus experiencias con los jóvenes de la zona. Hace unos días, don Sabas y doña Gualberta vendieron sus productos en el mercado itinerante de Ichuña. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerde este domingo, al momento de ir a emitir su voto, llevar mascarilla y mantener la distancia física. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Rápidamente nos vamos al norte peruano, donde se ultiman detalles para el desarrollo de los comicios. El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Sánchez Carrión, Javier Rodríguez Molina, supervisó que los locales de votación cumplan las indicaciones necesarias para evitar la propagación de la COVID-19. Ante ello, indicó que se ha buscado la desconcentración de los planteles de sufragio, que en el caso de dicha jurisdicción abarca cerca de 74 locales y programa la asistencia de 160.618 personas. Sí, ya estamos, se puede decir, en etapa final de la organización del proceso del 11 de abril. Ya nosotros hemos hecho la publicación de los carteles de los locales de votación, donde ya figuran las mesas que va a funcionar en cada local y los miembros de mesa que van a trabajar en cada uno de ellos.
También este domingo nosotros realizamos la segunda jornada de capacitación dirigida a los miembros de mesa con el objetivo de capacitarlos para que puedan ejercer adecuadamente su tarea el 11 de abril. Estos planteles incluyen a instituciones educativas privadas, coliseos e instalaciones deportivas, donde por aula se instalará una sola mesa de votación con 2 cabinas de sufragio, que serán desinfectadas por intervalos. Asimismo, corroboró el éxito de la capacitación de miembros de mesa y mencionó que el material electoral se está repartiendo en todos los locales seleccionados. Y en esta semana ya estamos en etapa final ya. Nosotros ya tenemos el material electoral que ha llegado el 1 de abril y lo vamos a empezar con su distribución a partir del 7 de abril a los distritos, sobre todo más alejados de la provincia de Bolívar. Amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a seguirnos, como siempre, en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados al ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Iquitos. Nos reencontramos el domingo. Permiso.